Para hablar de este asunto de vía voz su sobrino, Pablo Salazar López, hijo del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Pablo Salazar López, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge Armando? Buenos días, al contrario, gracias por darme la oportunidad de hablar sobre ese tema. Gracias a ti, como siempre. Pues tu tío espía ya recluido, es lo que dice la Procuraduría. Incluso me llama la atención que la Procuraduría le quiere fincar el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas, revelación de secretos y delincuencia organizada. ¿Qué secretos habría revelado tu tío, Pablo? Exactamente esa es la pregunta que yo le haría a la Procuraduría, Jorge Armando. Como dijimos desde el primer momento, este es un delito fabricado con el único fin de intimidar a la familia y sobre todo de intimidar a mi padre para que ya guarde silencio y deje de incomodar al gobierno del gobernador Juan Sabines. En Chiapas, como lo he dicho, también se vive un estado de terror donde cualquiera que se atreva a criticar al gobernador es amenazado, es encarcelado, y si no se puede con él, entonces lo intentan con su familia al más puro estilo de la mafia. En este caso, las preguntas que hicimos desde el inicio de la detención de mi tío siguen en el aire. ¿Cuál es este supuesto cúmulo de pruebas? No basta con que la Procuraduría diga que hay un cúmulo de pruebas de que mi tío espiaba. ¿Cuáles son? Hay preguntas muy puntuales que no han sabido responder. Bueno, ¿este equipo es robado? ¿Robado de dónde? Ellos dicen que del C4, pero también el mismo fiscal del gobierno reconoce que no tienen ningún documento que compruebe que mi tío trabajaba ahí, pero que es en base a testimonios. ¿Cuándo se hizo la denuncia de este equipo robado? Tampoco lo dicen. ¿Cuánto tiempo pasó entre que se hizo la denuncia y empezaron a investigar? ¿Cuál era el contenido de esta denuncia? ¿Nada más se hizo así genérica, se robó equipo, o había específicos de qué equipo se había robado? ¿Los detalles de esa denuncia o de esa demanda coinciden con el equipo que encontraron en casa de mi tío? Por supuesto que no, porque lo único que mostraron, que pudieron mostrar en fotos en la Procuraduría, fue equipo nada sofisticado que constituían las pertenencias de aparatos electrónicos de la familia. Y más grave aún, este gobierno es muy dado a adelantar vísperas y a poner en medios las cosas incluso antes de que sucedan de manera desaseada. Te puedo decir que en el caso de mi padre, Pablo Salazar Mendiguchía, en todos los delitos, con excepción del primero, liberan a la prensa comunicados en los que dicen que ya le fue notificada a Pablo Salazar una nueva orden de aprehensión, cuando es absolutamente falso. Se la notifican un día, 2 días después, en el momento más inconveniente posible para que sus abogados no puedan llegar a auxiliarlos. Entonces, con esa vocación de adelantar vísperas, sorprende que en este caso ni la Procuraduría ni el gobierno del Estado han sabido decir cuál es este cúmulo de pruebas. Si se supone que desde hace 5 años mi tío estaba espiando, ¿qué han encontrado? ¿Qué documenta que se dedicaba a eso? Nada. Lo único que tenemos que creer son los dichos de una Procuraduría ya bastante desprestigiada por las acusaciones, no solo nuestras, sino de todos los actores del espectro político en Chiapas que se han visto perseguidos por la actual administración. Ahora bien, ¿cómo toman en la familia esta noticia? Con mucha tristeza, porque mi tío es un hombre inocente que nada tiene que ver con esto, con mucha impotencia ante la arbitrariedad, ante la regresión que existe en Chiapas, en que vivimos en un estado sin ley, donde lo único que separa a alguien de la libertad o de la cárcel es el humor del gobernador Juan Sabines Guerrero. Si se le ocurre silenciar a alguien, si algo le molesta, si algo le incomoda, todo lo que basta, como en el caso de mi tío, es inventar una supuesta llamada anónima, llegar con la policía, llevárselo, decir que existen pruebas contundentes en su contra sin demostrarlo y consignar inmediatamente a las autoridades para que le dicten el auto de formal prisión. Y después, pues ya está la tarea de la familia, como en el caso de mi padre, de tener que esperar a que la justicia federal pues demuestre la falsedad de estas acusaciones, pero mientras tanto logran su objetivo, que es tener a hombres inocentes, hombres y mujeres inocentes,
en la cárcel, por lo menos durante algunos meses. Entonces es una sensación muy fuerte, pues de tristeza y de impotencia por lo que está pasando con alguien inocente que no tiene nada que ver. Y si Pablo lo ha dicho Salazar López, ¿sí? hijo del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, tú estás diciendo muchas cosas, tú has alzado la voz. ¿No temes que después digan, vamos por el hijo de Pablo Salazar Mendiguchía? Claro, es un temor fundado. Digo, un temor no en el sentido de que tenga miedo, sí, pero de que sí es una posibilidad de que no descartamos, porque la manera en la que ha operado este gobierno es primero fabricando delitos y fabricando testigos en contra de mi padre, con la intención de callarlo. Cuando vieron que esto no era suficiente, bueno, y no solo contra él, sino contra todo su gabinete, cuando vieron que esto no era suficiente y que a pesar de estar en la cárcel, pues mi padre logró romper el cerco informativo y sacar comunicados y tuitear a través de sus allegados e incluso dar una entrevista radiofónica desde el teléfono público del penal. Bueno, entonces siguieron escalando y ahora empieza una campaña de intimidación contra la familia, y es por eso que mi padre ha hecho un llamado a la Secretaría de Gobernación, un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en repetidas ocasiones ha responsabilizado al gobernador Juan Sabines Guerrero de cualquier cosa que le suceda a él o a nosotros, su familia. ¿Por qué la postura de el gobernador Juan Sabines? ¿Qué es lo que explica? ¿Hay un asunto de revancha? ¿Es un tema personal? ¿Por qué su actuación? En el fondo hay molestia contra mi padre, sí, hay una búsqueda de revancha, pero combinado con una terrible arbitrariedad y conductas dictatoriales que, como te digo, han llevado al Estado a estar sumido en un caos y en un estado de terror. Mi padre anunció su regreso a la política el año anterior, su intención de competir por un escaño en el Senado, obviamente algo que no le pareció al gobernador Sabines. Mi padre intentaba limpiar su nombre ante la campaña difamatoria que había iniciado el gobierno en su contra. Iba a circular miles de folletos por el estado en los cuales difundiría su verdad. Un día antes de que se difundieran estos folletos, un comando armado a quien mi padre denunció ante la PGR como elementos del gobierno del estado de Chiapas, entró violentamente a la casa de mi padre, y lo único que se robó ese comando armado fueron los folletos. Mi padre hizo la denuncia ante el noticiero de Carmen Aristegui, y un día después se libró la orden de aprehensión que lo tiene en la cárcel. Bien, pues ya sabes que estamos en comunicación permanente. Muchas gracias como siempre por las entrevistas y... No, al contrario, gracias a ti por el seguimiento que le haces a este caso, y te pedimos, pues en el interés de no solo de la familia, sino del pueblo de Chiapas, que la única voz que está teniendo para expresarse es en estos medios nacionales, que le den seguimiento al caso y que den seguimiento también a las posibles represalias del gobierno en contra de la familia y de otros actores políticos del Estado. Lo vamos a hacer sin duda. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Romano. Muchas gracias a Pablo Salazar López, hijo del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.